de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Buenos días con todos, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro canal hoy 23 de marzo. Dios sea con ustedes, preparados y con la disposición de aprender de Él mediante su palabra. Hoy tenemos una meditación sobre Mateo 20 del versículo 17 al 34, Números, capítulo 15 y 16, por último, Eclesiastés capítulo 9 desde el versículo 13 al capítulo 10, versículo 20. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la verdadera grandeza en el reino de Dios, la importancia de la obediencia y las sabias decisiones en la vida. Comencemos las lecturas. Mateo 20 del versículo 17 al 34. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Meditemos en esta primera lectura. Entre los versículos del 17-19, Jesús les habla a sus discípulos sobre su inminente muerte en Jerusalén. Él describe cómo será entregado a los líderes religiosos, será condenado, golpeado y finalmente crucificado. Sin embargo, también menciona que al tercer día resucitará. Este pasaje muestra la voluntad de Jesús de cumplir la misión de salvación, a pesar del sufrimiento que le espera. Nos invita a meditar sobre el sacrificio de Cristo y el costo que pagó por nuestra salvación. Jesús no vio la cruz como algo a evitar, sino como el medio para nuestra redención. La madre de Santiago y Juan pide para sus hijos los lugares de honor en el reino de Jesús, algo que causa celos y disputas entre los discípulos. Jesús les enseña que la verdadera grandeza en su reino no se mide por el poder o el prestigio, sino por el servicio y la humildad. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Este pasaje nos desafía a repensar nuestras ambiciones y deseos de estatus. En el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás, imitando a Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Cuando Jesús sana a 2 ciegos que le piden misericordia, demuestra una vez más su compasión y poder. Los ciegos, al ver que Jesús tenía la autoridad para sanarlos, le siguen y lo alaban. Este acto de sanidad nos recuerda que Jesús es un Salvador compasivo y cercano. Él no solo sana cuerpos, sino que también nos ofrece la sanidad espiritual. Nos llama a seguirle, confiando en su poder para transformar nuestras vidas. Nuestra segunda lectura para hoy, la ubicamos en Números, capítulos 15 y 16. Capítulo 15. Leyes sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él.
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Franjas en los vestidos. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Capítulo 16. La rebelión de Coré. Coré hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí.
Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, y ellos, y a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 24 habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Meditemos estos capítulos. Dios da instrucciones sobre los sacrificios que deben hacer los israelitas, incluyendo ofrendas de pan, vino y animales. También se les instruye acerca de los sacrificios por pecados involuntarios, mostrando que la obediencia es crucial para mantener la relación con Dios. Este pasaje nos recuerda la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. A través de estos rituales y sacrificios, el pueblo de Israel podía estar en paz con Dios. Aunque el sacrificio de Cristo ha cumplido la necesidad de sacrificios de sangre, el principio de obedecer y honrar a Dios sigue siendo esencial en nuestra vida cristiana. Un hombre es encontrado recogiendo leña en el día de reposo, lo que era una violación de la ley de Dios. El pueblo lo apedrea, y se da la orden de mantener la santidad del día de reposo. Este episodio subraya la gravedad del pecado y la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La santidad de Dios es algo que debe ser respetado, y el pecado, aunque parezca pequeño, es una transgresión seria contra su voluntad. Coré, Datán y Abirón se rebelan contra la autoridad de Moisés y Aarón y buscan un liderazgo propio. Dios responde de manera severa, abriendo la tierra para tragar a los rebeldes y sus seguidores, y castigando a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Este evento muestra cómo la rebelión contra la autoridad establecida por Dios tiene consecuencias graves. La rebelión es un tema importante en la Biblia, y este pasaje nos recuerda que la desobediencia a Dios y a aquellos que Él ha puesto como líderes no es algo que se deba tomar a la ligera. A pesar de la rebelión, cuando el pueblo murmura contra Moisés y Aarón, Dios envía una plaga, pero Moisés intercede y la plaga se detiene. Esto resalta la misericordia de Dios, que escucha la intercesión de su pueblo y da una oportunidad para arrepentirse. Este pasaje muestra la importancia de la intercesión y la misericordia de Dios, y cómo a pesar de nuestras faltas, Él ofrece perdón y gracia. También nos recuerda que debemos ser fieles a la obediencia y el respeto por las autoridades que Él ha establecido. Nuestra última lectura la ubicamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, desde el versículo 13 al capítulo 10, versículo 20.
También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Capítulo 10. Excelencia de la sabiduría. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe, la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas, el que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. El autor reflexiona sobre cómo la sabiduría a veces no es reconocida ni apreciada, y cómo una persona sabia puede ser ignorada o incluso perder en circunstancias imprevistas. A pesar de esto, la sabiduría es mejor que la fuerza. El pasaje nos invita a meditar sobre la sabiduría en medio de la vida diaria. A veces, la sabiduría no es recompensada como esperamos, pero sigue siendo valiosa. Nos llama a buscar la sabiduría de Dios, incluso cuando las circunstancias no se alinean con nuestras expectativas. El autor describe cómo la necedad puede destruir incluso a los más poderosos y cómo las autoridades pueden ser imprudentes. Él observa que, a veces, las personas sin sabiduría terminan ascendiendo a posiciones de poder. El pasaje pone de manifiesto la necesidad de la sabiduría no solo en nuestras vidas personales, sino también en el liderazgo. La falta de sabiduría puede llevar a la caída de aquellos que están en posiciones de autoridad, y la prudencia es crucial para evitar errores destructivos. El autor ofrece una serie de consejos prácticos sobre cómo vivir con prudencia. Habla sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias graves, y cómo la falta de sabiduría puede conducir a la ruina. Este pasaje es un llamado a vivir con sensatez en todas las áreas de nuestra vida.
Debemos ser conscientes de cómo nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras actitudes pueden afectar nuestras vidas y las vidas de los demás. La sabiduría de Dios debe guiar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En conclusión, los 3 pasajes ofrecen profundas lecciones sobre la obediencia, la humildad y la sabiduría. En el pasaje de Mateo, leído hoy, somos llamados a vivir en humildad, reconociendo que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio a los demás. Jesús, al anunciar su sacrificio, nos muestra el camino de la verdadera grandeza, el servicio y la entrega desinteresada. En Números 15 y 16 vemos la importancia de la obediencia a Dios y la gravedad de la rebelión. El pecado y la desobediencia a Dios tienen consecuencias serias, pero también hay espacio para la misericordia y la intercesión. La lección es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y respetar la autoridad que Él ha establecido. En el pasaje de Eclesiastés, reflexionamos sobre la importancia de la sabiduría en nuestras vidas y cómo la imprudencia puede llevar a la ruina. A pesar de las dificultades de la vida, debemos buscar la sabiduría divina en todas nuestras decisiones, confiando en que Dios guía nuestros pasos. La meditación en estos pasajes nos desafía a vivir con fe, humildad y sabiduría, siguiendo el ejemplo de Jesús y confiando en la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios. Muchas gracias amigos, por su tiempo y disposición. Que pasen un hermoso día. Si Dios quiere nos encontraremos mañana. Bendiciones.